Hoy más que nunca, Mauricio, necesitamos que nuestros hospitales estén bien implementados, más allá de la cuarentena y de las estrategias. Aquí el recurso humano y la infraestructura que hay en los hospitales va donde se va a llevar la batalla contra el coronavirus. Esto es muy importante, tienen que estar muy equipados, y por eso es que muchos, cuando empieza esta pandemia, se preguntan ¿cuántos respiradores tenemos en total en nuestro país? ¿Cuántas camas en unidades de cuidados intensivos? Pues ahora sabemos que son 276. Y yo quisiera que el doctor Elmer Huerta nos explique por qué es tan importante los respiradores artificiales, doctor. Claro que sí, Mabel. Pues mira, efectivamente, escuchamos de respiradores todo el tiempo. Aquí en Estados Unidos el presidente Trump habla de los respiradores, que le ha ordenado a la General Motors que los fabriquen. En Europa escuchamos que Italia ha pedido prestado respiradores a la China. Es decir, todo el mundo habla de respiradores. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tantos respiradores? El asunto, Mabel, Mauricio, estimados oyentes, es que este virus, este coronavirus, es un virus respiratorio, ¿verdad? Eso lo conocemos en su modo de contagio, es respiratorio, y en el modo en que ataca al organismo es eminentemente respiratorio. Y lo que hace es que luego de infectar lo que se llaman vías respiratorias superiores, o sea, la nariz, la garganta, la parte alta de la tráquea, este virus baja inmediatamente al fondo de los pulmones, a lo más profundo de los pulmones, que son unos saquitos muy pequeñitos que se llaman los alveolos pulmonares. Allí, Mabel, con estos alveolos pulmonares, que son microscópicos, realmente son pequeñísimos, allí se hace la respiración, Mabel. Allí es cuando tomamos aire, entra el oxígeno, y cuando exhalamos el aire, sale el dióxido de carbono. O sea que podemos decir en realidad que es con los alveolos pulmonares con lo que respiramos de manera normal. Entonces, este virus, cuando entra, lo que hace es infectar estos alveolos pulmonares, y al infectarlos provoca una reacción muy intensa de inflamación. El sistema de defensa del pulmón, en su afán de atacar al virus que está allí presente, también destruye su propio tejido, y entonces se acumula líquido, Mabel, en estos alveolos, y al acumularse el líquido allí, la persona rápidamente presenta dificultad respiratoria. Y esto quiero incidirlo, y no es para causar alarma ni nada en la población, sino para que aquellas personas que en algún lugar del Perú y del mundo donde escuchan RPP Noticias tengan a una persona que tenga coronavirus ya diagnosticada, o alguna persona con síntomas que podría ser coronavirus, estén atentos a lo que les voy a decir. Lo que se ha estudiado es que durante la primera semana es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la tos seca, el malestar, etcétera. Cuando ya parece que mejoran, especialmente las personas en riesgo, mayores y con condiciones preexistentes, Mabel, empezando la segunda semana, rápidamente, y cuando digo rápidamente es horas, amanecen bien en la mañana, y a mediodía ya están con dificultad, y en la tarde ya no pueden respirar. Es decir, es rapidísimo que se produce la neumonía por el virus, Mabel. Entonces, cuando se produce la neumonía por el virus y se llena de líquido esos alveolos que acabo de explicar, la persona ya no puede respirar. ¿Qué es lo que se necesita? Que sea llevada al hospital. ¿Para qué? Para que el especialista, que es un anestesiólogo generalmente, ponga, Mabel, un tubo de plástico a través de la boca, lo pone y llega a la tráquea, a la vía respiratoria, y llega hasta esta tráquea. Y luego ese tubo de plástico es conectado a una máquina. ¿Cómo se llama esa máquina? El respirador, el cual es muy delicado, funciona en base al oxígeno que tiene la persona en su sangre, y los doctores especialistas regulan cuántas veces va a funcionar la máquina por minuto. Y obviamente eso imita lo que es normal, entre 12 y 16 veces. Entonces la persona obviamente está anestesiada, está inconsciente, está con el tubo en la boca, que está en el pulmón, y la máquina le da respiración 12 a 16 veces por minuto. ¿Para qué? Recordemos que esta es una enfermedad por virus, Mabel, Mauricio. Y los virus tienen un curso en el cual el propio sistema de defensa del paciente lo pelea y lo vence. Entonces, en el día 12, ese es el número de días promedio en que el paciente está en el respirador. Al día 10, 11, 12, el paciente ya
parece que mejora, la radiografía mejoran, ya no se ven las imágenes de neumonía y ahí los doctores dicen, yo creo que este paciente está listo para sacarlo del respirador y lo desconectan un ratito para ver si el paciente puede respirar solo y miden los gases en la sangre, etcétera, y dicen, ya está listo. Sacan el tubo y el paciente ya empieza a respirar solo. Es decir, lo que ha hecho esta máquina respirador es que lo ha ayudado en el proceso para que no fallezca. Esa es la utilidad de los respiradores, Mabel. Y discúlpame, sí, se necesitan decenas, centenares de esto, porque son decenas y centenares de pacientes los que la van a necesitar. Sí, Mabel. Aún así, doctor, con respirador artificial, ¿por qué los pacientes mueren? Fallecen porque allí es donde entran los factores predisponentes. Cuando las personas son obesas es más difícil de que la máquina los pueda ayudar. Si es que la persona tiene diabetes, esta se complica, pueden aparecer ya infecciones en otras partes del cuerpo. Entonces ya son lo que se llaman fallas multisistémicas, en la que no es solamente el pulmón el que está siendo asistido con la máquina, sino que ya sus riñones pueden fallar, puede fallar el sistema del metabolismo del azúcar, puede aparecer una septicemia, una infección, es decir, ya aparecen las complicaciones y de esas causas ya fallece la persona, Mabel. Doctor, usted ha mencionado en el transcurso de su explicación algo que siempre lo hemos mencionado en el programa. Una vez que el virus entra a nuestro organismo, independientemente si es coronavirus, porque lo he mencionado en muchas entrevistas, empieza la lucha de nuestro organismo con nuestras defensas contra el virus hasta que se va, si lo vencemos, ¿no? Si lo vencemos, correcto. ¿Qué debemos hacer estos días para levantar nuestras defensas? El estado de ánimo de la población, tratamos de levantarlo, pero no es el mejor y lo comprendemos porque no nos vamos a negar a la realidad. El encierro ha bajoneado a mucha gente. ¿Qué podemos hacer para levantar nuestras propias defensas a nivel anímico y de alimentación? A ver, a nivel de alimentación, primero lo que hemos dicho varias veces, que el sistema de defensa pues no es ninguna cosa mágica. Está compuesto de dos elementos, células y anticuerpos, que son proteínas que producen estas células. Entonces, al final la pregunta se resume a ¿cómo puedo hacer que mi cuerpo forme células y proteínas? Y la respuesta es la alimentación saludable. Entonces, en estos días, preocuparse de tener cosas verdes, frutas, ensaladas, alimentos que ahí están la vitamina, los minerales que necesitamos, una dieta balanceada que tenga una proteína, un pescado, que tenga carnecita, pollo, etcétera, hidratos de carbono, que tenga granos, es decir, una alimentación saludable. Allí está el secreto, por eso que entre broma y serio decimos que es la vitamina O de olla, la alimentación, lo que nos va a dar esas defensas. No se dejen engañar con sustancias que les quieran vender, con suplementos, con minerales, con factores de transferencia, con magnesio, cosas de ese tipo. No, eso no los va a ayudar. Comida es lo único que van a necesitar, Mauricio, y eso es importante que lo sepamos porque es la alimentación saludable lo que va a hacer esto. Con relación a la salud mental, pues te cuento que tenemos este segmento todas las tardes a las 5:30 de la tarde con Rachel Watson. Ella está dando muchas pistas para que nosotros podamos cuidarnos. Una de ellas es que mantengamos un optimismo basado en informaciones como las que recibimos de las autoridades, en las que vemos que la curva parece que se está aplanando, que estamos teniendo éxito. Eso nos debe animar, Mauricio, a que este esfuerzo, este sacrificio tan grande que estamos haciendo diga, mire, yo estoy contribuyendo a eso, estoy contribuyendo a que mi país hasta este momento alcancen las camas de cuidados intensivos, alcancen los respiradores, que no estamos como Italia, que no estamos como Nueva York todavía. Yo creo que eso es importante, Mauricio, ver la luz al final del túnel, ver el premio de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por serenarnos, por ilustrarnos con respecto a esta lucha que hemos empezado todos los ciudadanos del mundo. No nos olvidemos que no finalmente es un tema local, nacional, estamos globalizados y de verdad, doctor, las estadísticas de España son escalofriantes, la de Italia peor y lo que se avisora en Estados Unidos es devastador. Entonces, cuando comparamos las cifras de esos países con las nuestras hasta la fecha, nos sentimos un poquito aliviados en medio de la tragedia, ¿no? Exactamente, Mauricio. Yo creo que lo has puesto bien. Por eso debe estar en la mente de todos nosotros cuando nos cansamos, estamos en la casa ya encerrados y faltan 10 días más. Entonces, ¿cuál es el premio?
¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Eso. Y por eso que yo le diría a las autoridades que nos informen acerca de la curva. Y a los periodistas, Sí. a los colegas periodistas que están en los medios, por favor, pregúntenle al ministro, señor ministro, ¿cómo va la curva? Explíquenos, ya entendemos esto del crecimiento logarítmico y del crecimiento lineal. ¿Cómo está? Eso es lo que tienen que explicarnos las autoridades, porque si ellos nos demuestran y nos informan cómo van las curvas, ese es el premio que todos necesitamos cuando a las 8 de la noche salimos. La estamos venciendo, la estamos Doctor. venciendo, la estamos venciendo. Sí. Y ya para terminar, no quisiera dejar de decir también que esto nos tiene que hacer repensar en la prevención de enfermedades, porque ya hemos dicho siempre aquí desde este espacio y con su ayuda, doctor, prevenir es lo que nos va a salvar en situaciones como estas. Por ejemplo, la cantidad de enfermedades crónicas, la cantidad de obesos que puede haber, que es otra pandemia, ¿verdad? Y son lo que agrava la situación de los pacientes con COVID-19. Hasta el fallecimiento número 18, Mabel, que fue el domingo, para un artículo que escribí, mira este dato, en el Perú, 2 de cada 3 personas que mueren tienen menos de 69 años. Y los jóvenes, doctor, hay una coincidencia que ya les estudiaron. Jóvenes. Los que han muerto jóvenes son obesos. Exacto. El de 38, Eso es lo que el de tenemos que 56, estudiar. el de 57. Exacto. He visto que todos tienen obesidad mórbida, los jóvenes, Exacto. ¿no? Los mayores, otro tipo de insuficiencia. De ahí la importancia de luchar contra la obesidad, de no cansarse de luchar contra la obesidad en los niños, etcétera. Cuando hablábamos de esto, mucha gente decía, ¿pero qué tiene que ver esto de la obesidad? Tanta cosa. Ahí está, la estamos viendo. Ahora lo vemos. Nos Ahora lo vemos. asiste concentrarnos en levantar nuestras defensas con alimentación sana, combatiendo el estrés, siendo optimistas, disciplinadísimos con el yo me quedo en casa y estimular a que todos se queden y si es posible que se Así queden es. dentro de casa con optimismo, con esperanza, no en Así mente es. negativa de que faltan mascarillas, esta prueba no sirve. La cantidad de información negativa que generamos no nos va a Uy, Dios salvar, mío. no es el momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Doctor, gracias. Claro que sí, aquí estamos.